Muy bien, abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Yo creo que estamos confundiendo esta serie el día de hoy de ser guiados por el Espíritu. Bueno, es que no estamos confundiendo, estamos concluyendo. Y no hemos hablado demasiado de este tema de ser guiado por el Espíritu. Solo hemos hablado y puesto un cimiento, pero hemos hablado cosas buenas de la palabra de Dios, pero no sientan como que ya concluimos con esto. Vamos a seguir hablando en otro tema de esto, Romanos capítulo 8. Y quiero que leamos el verso 14 todos juntos. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si no tienes esa versión, está bien. Con el propósito de que todos compartamos, te pido que si tenemos pantalla, me sigas en la pantalla y si no en la lectura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Dios quiere que los hijos de Dios sean guiados por el Espíritu Santo? Sí. Claro que sí. Estoy preguntando cosas fáciles el día de hoy, fáciles. ¿Dios quiere que los hijos e hijas sean guiados por el Espíritu Santo? Sí. ¿Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo? No. No dice todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Dice, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces significa que los incrédulos no son guiados por el Espíritu Santo. Y muchos cristianos actúan como incrédulos, aunque sean salvos, no son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están actuando como que no son hijos de Dios, como que no son hijos de Dios. No es así. Pero nosotros no somos así aquí en La Roca. Nosotros somos obedientes, somos guiados por el Espíritu de Dios. Quiero leer otro verso 16. Leamos todos juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una vez más, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, en esto quiero enfocarme el día de hoy y yo creo que para mí esta es una parte favorita de ser guiados por el Espíritu. Quiero hablarles el día de hoy del testigo interior. Ahora, hemos hablado, el Espíritu Santo tiene un guía por la palabra, la voz del Espíritu Santo, la voz de tu espíritu. Pero hoy les quiero hablar del testigo interior y todo está en la misma categoría del Espíritu trabajando con tu espíritu. Pero noten que dice en el verso 16, el Espíritu. Espíritu está en mayúscula. El Espíritu, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ahora, ¿qué espíritu es ese? Es nuestro espíritu humano, pero nuestro espíritu como cristianos he nacido de nuevo. Noten que dice el Espíritu en mayúscula, él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Noten el Espíritu mismo, que el Espíritu no solo manda un ángel a que dé testimonio a nuestro espíritu, pero el Espíritu en persona, no dice mismo. Por eso está la palabra mismo. Él personalmente dentro de ti da testimonio de ti, con tu espíritu, de que tú eres hijo de Dios. Ahora quiero que noten algo sobre de esto. Dice, el Espíritu mismo da testimonio. Ahora, en griego, en el tiempo griego, hay tiempo y hay modo. Bueno, y esto está aquí en el tiempo presente, activo e indicativo. Ahora, dejen lo que significa eso. El tiempo presente en el griego significa que algo pasó en el presente y continúa pasando. No es algo que pasa solamente una vez y se acabó. Algunas cosas son así, pero el tiempo presente en el griego es algo que pasó y que continúa pasando. Entonces aquí cuando dice el Espíritu mismo da testimonio, realmente lo que dice, si lo podemos traducir bien y añadir palabras en español para obtener el entendimiento correcto del griego, diríamos, el Espíritu mismo da testimonio y continúa dando testimonio a nuestro espíritu. Continúa. Entonces está en el tiempo presente.
pero también está en la voz activa, que significa que el Espíritu Santo es el iniciador. No está en nosotros, en nuestro espíritu, tratar de obtener algo. Es el Espíritu Santo iniciando este testimonio. Él es el que actúa, el que inicia. Entonces Él inicia un testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y continúa iniciándolo. Y luego el modo indicativo es algo que realmente pasó. Otros modos a veces son cosas que pudieran pasar, tal vez pasarán, pero el modo indicativo es que sí pasó. Sin duda, entonces, si nosotros queremos traducir todo esto, tal vez lo diríamos así: el Espíritu Santo mismo inició la acción que da testimonio y continúa iniciando un testimonio a nuestro espíritu que realmente pasó, que realmente ocurrió. Ahora, esas son muchas palabras, pero eso es lo que está diciendo. Que el Espíritu Santo, que significa que cuando tú fuiste salvo, no solo puso un testimonio en tu corazón de que eras salvo y que ya se acabó. No, Él continúa dando testimonio a tu espíritu. Él está dentro de ti, Él está dentro de ti. Entonces hoy les quiero hablar y quiero mostrarles de la palabra de Dios, cómo esto es, sino lo primordial, tal vez hasta lo más primordial. Esta forma en la que el Espíritu guía a los cristianos a través de algo que da testimonio. Ahora, podemos llamarlo de diferentes formas. De hecho, yo he escuchado a muchas personas decirlo de maneras diferentes. Yo lo he llamado de maneras diferentes. En lo positivo lo diríamos así. Alguien diría: ¿sabes? No sé por qué, pero como que me siento bien de hacer esto. Y ellos no están hablando emocionalmente, que se sienten bien. Así como, estoy emocionado sobre esto. No, pero están hablando de algo espiritual. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? Algo en su espíritu, no en su cabeza, algo en su espíritu. No sé por qué, pero me siento bien. Otros dirían: ¿saben qué? Siento paz sobre esta decisión. Siento paz. A veces alguien diría: yo tengo un sentir de que deberíamos de hacer esto. Solo siento de que es lo que deberíamos de hacer o hacer. Otras personas dirían que es una intuición. Otras personas dirían que es una impresión. O algo que a mí me gusta decir es un saber. Solo sabes en tu saber. No estoy hablando de tu cabeza. Escuchen, no confundan el saber con la ciencia, porque esto no es necesariamente no está basado en hechos. Tal vez no haya hechos, tal vez no entiendas nada de esto, pero dentro de ti tú solo sabes lo que deberías de hacer o lo que no deberías de hacer. ¿Ves? Estoy hablando de un testimonio del Espíritu Santo. Algo en tu espíritu está bien y se siente bien en el espíritu. Ahora, en lo negativo, tienen lo mismo cuando hay falta de testimonio. Y a veces decimos y llamamos esto una verificación. ¿Nunca han escuchado que alguien dice: siento como una verificación en mi espíritu de hacer esto? Como que el Espíritu Santo está verificando las cosas. Antes usábamos este término cuando jugábamos fútbol americano. Yo jugaba este deporte y a veces jugando, tú no ibas a bloquear a cierta persona porque sabías que tenías que ir a bloquear a otra persona. Pero tenías que venir contra él y pegarle por lo menos una vez. Y luego seguir con alguien más. Y la próxima persona realmente ibas a bloquear. Tenías que detenerlo,
en donde iba él lo tenías que detener y luego yo podía seguir y bloquear a la otra persona. Pero a veces teníamos dos tareas, detener a uno y bloquear al otro. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando tú sientes como que espérate, te detienes tantito. Y dentro de ti. Y no es mental. Tal vez no tengas ninguna razón o lógica. O no puedas entender por qué. No te sientes bien sobre de esta decisión, pero si sientes eso en tu espíritu, algo que te detiene, hay falta de testimonio en tu espíritu, en el que necesitas obtener sabiduría. O tal vez alguien diría, sabes, no sé por qué, no me parece que esto esté bien. No sé por qué. Pues ¿por qué? Y a veces las personas te empujan. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no solo lo hacemos? Es algo bueno, es una buena inversión. ¿Por qué no lo hacemos? Y te empujan a pensar lógicamente. Y por alguna razón en tu espíritu tú dices, no sé por qué, pero no me siento a gusto sobre de esto. No me siento bien. A veces hemos tenido personas que vienen a la iglesia y son ministros. Y les digo, hay personas que nos rodean y quieren estar alrededor de ellos, los rodean y se ven como que son buenos ministros, pero no sé por qué mi espíritu no siento como que tengo que rodearlos. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? Tú sabes, no sé por qué. Y entonces lo que no hacemos es hacernos críticos o juzgarlos. No. Eso no es caminar en amor. Pero a veces tú sientes algo en tu espíritu o no sientes para hacer algo. Y hay personas que dirán, bueno, vamos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. O ir para acá o ir para allá y te revisas por dentro y el espíritu no te da testimonio de que deberías de hacer eso. Y a veces a veces van a haber personas que te van a empujar y te van a decir, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? No sé, nomás siento un testimonio del Espíritu de no hacer eso. ¿Cuántos entienden que esto es válido? ¿Sabían esto? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. No tienes que tener una palabra de Dios todo el tiempo. No necesitas una palabra profética para saber algo. El testimonio del Espíritu por dentro te guiará a algo bien, a lo bueno, a lo correcto, y te va a detener de las cosas malas. A veces alguien dirá, yo no siento paz sobre esto. Hay una falta de paz, ¿ves? En otras palabras, el Espíritu no está dando testimonio al Espíritu. Y no puedo entenderlo lógicamente, pero no me siento bien, no me siento bien en mi espíritu. Déjenme decirles algo. Tú no tienes que explicar todo lógicamente para que sea correcto o para que lo hagas o no lo hagas. Y muchas veces tendrás a personas que te presionan. A veces la propia familia te va a presionar. ¿No es así? ¡Hey, somos familia, vamos! ¿Qué te pasa? Pero tú sientes algo por dentro y te das cuenta, no, eso no debería de estar sucediendo. No te dejes llevar por la presión. Ser guiado por el Espíritu es no ser presionado por las personas. ¿Oyeron lo que dije? Yo dije, si ustedes son débiles y dejan que las personas los presionen y que los manipulen y que te hagan sentir culpables para que hagas algo o que no hagas algo, entonces tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, estás siendo guiado por el temor de los hombres, y eso no es el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu tal vez será como la cosa correcta que tienes que hacer, y tú te revisas por dentro y pides sabiduría, y tienes un testimonio del Espíritu a que deberías de hacer eso, o parece que es lo correcto. Y se ve bien y lo quieres hacer. Eso no significa que no sea el Espíritu Santo. A veces yo he visto a personas que hacen eso. Ellos piensan, pues yo realmente quiero hacer esto. Pero no quiero
equivocarme con Dios. Pues, ¿has orado sobre eso? Sí. ¿Cómo te sientes en tu espíritu? Oh, pues me siento bien. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque es realmente lo que quieres hacer. Y yo no lo quiero hacer porque lo quiero hacer. Pues, ¿ya te revisaste por dentro? Sí. ¿Te sientes bien? Sí. Pues entonces hazlo. ¿No es así? A veces nos preocupamos tanto de que el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a hacer algo que nosotros queremos hacer. Pues a veces sí lo hace, pero a veces también no lo hace, ¿verdad? A veces no. Ahora, déjenles pregunto esto. Decisiones grandes en tu vida se pueden hacer solamente con el testimonio del Espíritu Santo. Estoy hablando de decisiones grandes que tienes que tomar, que te van a cambiar y alterar la vida. Sin una palabra de Dios, ¿puedes tomarla? Yo he escuchado a personas que dicen, yo tengo que escuchar de Dios. Yo necesito escuchar una palabra de Dios. Pues a mí me gusta escuchar una palabra de Dios. A todos nos gusta esto y yo no siento que eso está mal en que digan eso. Pero yo solo estoy diciendo que yo les estoy preguntando, ¿se puede tomar una decisión grande en tu vida precisamente siendo guiado por el Espíritu sin oír palabras del Espíritu Santo? Quiero que vean Hechos capítulo 15. Les quiero mostrar algo. Hechos capítulo 15. Ustedes saben que cuando leemos el libro de Hechos, si no te cuidas, tú puedes tener la idea de que la manera en que las personas fueron guiadas en el libro de los Hechos siempre era una manera espectacular o grandiosa, como cuando un ángel les apareció. Eso pasó en el libro de los Hechos. Más de una ocasión tuvieron una visión de un ángel, o de el mismo Señor Jesucristo, o el Espíritu Santo habla y les dice algo. Y a nosotros nos gusta todo esto. Y eso pues está en la Escritura y hemos hablado de todo esto y está bien. Eso es muy importante, pero necesitas entender que eso no va a pasar o no pasó todos los días. ¿Ves? Nosotros leemos todo este libro y porque nosotros podemos sentarnos y leer todo este libro y tal vez en 1 hora o no sé, 2 horas, no sé cuánto tiempo dure para que tú leas todo este libro, nosotros a veces asumimos que eso es lo que pasaba siempre en el libro de los Hechos. Pero el libro de los Hechos fue escrito sobre un tiempo, sobre un transcurso de 32 años, y en el transcurso del tiempo de que todas esas cosas espectaculares que pasaban y todo eso grande que pasó, tienes que recordar que después, a través de 32 años, eso no es todos los días, y hay muchas cosas que están pasando en el libro de los Hechos, en el ministerio, donde no habla de un ángel que se apareció, o una voz del Espíritu, o una voz profética, o algo así. Pero estaban haciendo cosas y tomando decisiones. Y algunas de estas decisiones fueron hechas aquí en el capítulo 15. Y yo creo que, bueno, este es un lugar bueno para comenzar. Les platico lo que está pasando aquí. Pablo y Bernabé eran un equipo ellos y estaban yendo a los gentiles, ahí estaban yendo hacia allá y alrededor ahí de las ciudades. Y cuando estaban en Antioquía, mientras estaban en Antioquía, algunos ministros llegaron y ellos eran de Jerusalén y eran judíos que se habían hecho cristianos. Entonces ellos comenzaron a decirles a estos gentiles: tú necesitas mantener la ley. Ustedes necesitan ser circuncidados
que, bueno, esa era una tradición de los judíos. Tú necesitas hacer esto y hacer aquello, hacer el otro, hacer aquello. Sí, tú eres salvo y por gracia, pero necesitas cumplir la ley. Y querían ellos aventarles esa ley a ellos. Pues Pablo y Bernabé vinieron y les dijeron a ellos que no. ¿Quién te enseñó eso? Que tienes que cumplir la ley. Ni nosotros podemos cumplir la ley. Por eso Jesús vino y trajo gracia. No necesitamos dar esa ley sobre los gentiles. Entonces, este grupo aquí en Antioquía, decidieron que necesitaban mandar a Pablo y a Bernabé de regreso para que hablaran con los apóstoles allá en Jerusalén. Bueno, ellos eran el grupo principal y los más importantes líderes allá en Jerusalén. Pedro, Santiago y todos estos. Entonces Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén con un mensaje de la iglesia de Antioquía diciendo: necesitas ayudarnos con esto porque tenemos un conflicto aquí. Algunos de tus hombres han venido y han dicho que necesitamos cumplir cumplir la ley, y Pablo y Bernabé dicen que no, porque esa es la circuncisión del corazón la que importa. Es tu corazón que tiene que estar bien ante Dios. Dios quiere tu corazón, no las cosas carnales. Entonces, había una gran disputa en Jerusalén y había un gran argumento en Jerusalén. Y los apóstoles se metieron a un cuarto ahí alrededor de una mesa y comenzaron a argumentar sobre esto. Y había opiniones diferentes. Tú sabes, muchas veces nosotros asumimos en el libro de los Hechos que todo está en amor y que todo está en unidad. Pero ellos estaban argumentando. Algunos de estos apóstoles estaban diciendo: necesitan cumplir la ley. Esa ley está bien y es buena. Y son buenos principios y órdenes. Y sí, claro que lo es. Y tenían un punto válido. Pero otras personas estaban diciendo: hay cosas diferentes. Pues la Biblia dice que Pedro se levantó y dijo: hey, espérenme. ¿No se acuerdan que Dios me mandó a los gentiles? Y que los salvó y que Él derramó su espíritu sobre de ellos, como a nosotros también. Y luego se callaron cuando Pedro los reprendió. Y Pablo y Bernabé pudieron compartir. Y Santiago se paró y dijo: Pedro está en lo correcto. Escuchen, esto es lo que tenemos que hacer. Pues déjenles digo, después de todos esos argumentos y toda esa disputa, ellos decidieron que iban a escribir una carta de regreso a la iglesia de Antioquía y mandarla con Pablo y con Bernabé. Pero quiero que noten aquí unas cosas muy importantes en este proceso de escribir la carta. Quiero que vean aquí en capítulo 15. Quiero que leamos aquí en el verso 22. Esto es después de que habían argumentado y de que Pedro y Santiago se habían parado. Verso 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Noten que dice: pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. ¿Les pareció bien? Ahora, la palabra griega para pareció es la palabra gageo, y dakeo significa que es lo que tú piensas y lo que piensas.
o lo que parece que debería de ser, daqueo. Ahora, noten que ellos estaban argumentando y tenían mucha disputa y tenían conflicto y no estaban de acuerdo. Y para este tiempo, después de que habían resuelto todos sus argumentos, dos de ellos les pareció bien mandar a Judas y a Silas con Pablo y Bernabé. Y una carta de regreso a la iglesia de Antioquía, que decía ciertas cosas, ¿ves? Pareció. Y les voy a mostrar algo sobre de esto en unos momentos. Entonces, esto es lo que pasó. Verso 23. Escribieron esta carta y aquí está la carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos. ¿Y cuántos saben que en estos días tú no firmabas la carta de último? La firmabas al principio. Bueno, tiene sentido. Porque, bueno, hoy si tú lees una carta larga y tú llegas al final y te das cuenta de quién es, tienes que volver a leerla, porque depende de la persona que te la escribió, eso significa algo diferente para ti, ¿que no es así? ¿Cuántos saben que si te dan una carta de amor de una persona, puede significar algo muy diferente si te llega de otra persona? ¿No es así? Muy bien. Entonces, por eso la mayoría de nosotros cuando recibimos una carta, bueno, estamos esperando a ver que quién nos está escribiendo. Y muy bien. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con parábolas, perturbando, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien. Noten el verso 25. Nos ha parecido bien. Esa palabra parecido es la misma palabra daqueo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo a elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Pablo y Bernabé, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así es que enviamos a Judas y a Silas. Así es que también ellos de palabras harán saber lo mismo. Ahora, noten lo que dijeron. Dijeron, nos ha parecido. Noten que no dijeron, el Espíritu Santo nos habló para que enviáramos a Judas y a Silas con Bernabé y Pablo. Ellos no dijeron que un ángel se les apareció para que les dijo que lo hicieran. Ellos solo dijeron, saben, nos pareció como que necesitábamos mandar a Judas y a Silas con Bernabé y Pablo a que llevaran esta carta a ustedes. Y noten el verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Noten que ahora traen al Espíritu Santo a esto. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No dijo que el Espíritu Santo nos habló o nos llegó una palabra profética. Solo dijo, pareció bien al Espíritu Santo, pareció bien al Espíritu Santo. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? ¿Ves? Estamos hablando de un sentir, de este testimonio del Espíritu. Y noten que hay otro testigo ahí. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. En otras palabras, dentro de nosotros, donde está el Espíritu Santo, pareció como que el Espíritu Santo y nuestro espíritu estaban trabajando juntos y estaban de acuerdo de que eso es lo que deberíamos de hacer. Deberíamos de mandar a Judas y a Silas
y a Bernabé y a Pablo, y escribir una carta explicando a los de Antioquía la doctrina que están escogiendo. Ahora, escuchen lo que está pasando aquí. Hay una decisión grande sobre la doctrina que está pasando aquí, que va a afectar a los gentiles y al mundo de los gentiles. Nosotros pensaríamos que con una decisión tan grande como esta, que el Espíritu Santo hablaría y diera voz. Di algo. Mandamos esto de nuevo a Jerusalén para que sepan lo que necesitamos hacer. Ellos han venido ante el Señor, ellos han discutido todo esto. Y conforme dice la Escritura, no escucharon ni una palabra profética, ni una palabra del Espíritu Santo. Pero déjenles digo lo que sí recibieron. Ellos recibieron un pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Están entendiendo esto? Entonces, basado en ese parecer, ellos actuaron y se movieron. Y ellos mandaron a Judas y a Silas, mandaron esta carta y hay que terminar esta carta, verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna cosa necesaria, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Verso 30. Así pues, está hablando de Pablo y de Bernabé, y de Judas y de Silas, los que fueron enviados, descendieron a Antioquía, y viniendo a la congregación entregaron la carta. Habiéndola leído Juan, se regocijaron por la consolación. Y verso 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, porque Judas y Silas vinieron con Bernabé y Pablo, los de la congregación, los hermanos, fueron fortalecidos y exhortados, fueron bendecidos, fueron animados. ¿Pueden ver esto? Entonces podemos ver en este momento que parte de la razón por la cual el Espíritu Santo impresionó, no habló, pero impresionó a los apóstoles, mandar a Judas y a Silas, tenían un sentir de que deberían de mandarlos, porque Judas y Silas fueron como una agua fresca en un día muy caluroso para esta iglesia en Antioquía. Entonces ahora se sienten con una validez de que los apóstoles principales de Jerusalén han venido y han dado validez a nuestro cristianismo y a nuestra fe. Y nos han dicho que no tenemos que cumplir toda la ley, pero que podemos caminar en la gracia de Dios si nos mantenemos puros ante el Señor. Y ellos fueron fortalecidos por estos profetas. Tal vez sí recibieron muchas palabras proféticas de parte de Dios, porque Judas y Silas eran profetas. Pero quiero que noten verso 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Ahora, ¿pueden decirme quiénes son ellos? Los que fueron despedidos. Muy bien. A Pablo y Bernabé. Ve Judas y Silas. Bueno, es que Judas y Silas vivían en Jerusalén. Pablo y Bernabé eran misioneros para los gentiles. Ellos estaban ministrando donde deberían de estar ministrando en ese momento. Y la iglesia había mandado a Judas y a Silas. Bueno, lo habían mandado a ellos, pero quiero mostrarles algo importante. Ellos están muy atentos, esto es poderoso. Judas y Silas vivían en Jerusalén, pero fueron enviados con Pablo y Bernabé
solo porque les pareció a las personas que el Espíritu Santo quería mandarlos. Entonces, por eso los mandaron. Ahora, la iglesia en Antioquía les está diciendo, le apreciamos que hayan venido y que se quedaran todo este tiempo, y sabemos que hemos entendido que tienen una familia y que tienen responsabilidades. Entonces, aquí les damos dinero, comida, para que puedan regresarse a Jerusalén. Les apreciamos que hayan venido, y díganle a los que están allá que los amamos y que apreciamos todo lo que han hecho. Entonces están enviando a Judas y a Silas de regreso a Jerusalén ahora noten esto, verso 33 nuevamente. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Fueron despedidos. Dice que fueron despedidos y enviados nuevamente a Jerusalén. Pero noten la primera palabra del verso 34. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Esa misma palabra, daqueo. Le pareció bien. ¿Qué significa eso? Dice que el Espíritu Santo les habló. Dice que vio un ángel. Dice que alguien les dio una palabra profética. Dice el Señor, quédate. No. Le tuviéramos que añadir a la Biblia para recibir esto. ¿Qué es lo que dice? Le pareció bien. Entonces aquí ya los enviaron de regreso a Jerusalén y están a punto de irse. Y Judas, él está diciéndole a Silas, ¿ya estás listo? ¿Ya tienes todo? Sí lo estoy, pero ¿sabes qué? Parece como que me debo de quedar un tiempo. Y yo puedo imaginar a Judas diciendo, ¿qué? ¿No entiendes que nos están mandando de regreso? ¿Ya terminamos? Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Él ya dijo lo que teníamos en nuestro corazón. Y ahora tenemos que regresarnos y estar con nuestras familias y regresar a nuestras responsabilidades. Y la iglesia nos está esperando. Y es más, ¿con quién me voy a ir? ¿Me vas a dejar que me vaya solo? ¿Verdad? ¿Ah? Y yo no creo que Judas lo presionó. Pero hay algunas personas que sí lo hacen. Y lógicamente te dicen, esto es lo que deberías de hacer. Pero por dentro, por alguna razón, tú no sabes muchas veces por qué. Tú solo piensas, no sé, pero solo parece. Y Silas dice que le pareció bien quedarse ahí. Le pareció bien, ahora noten esto. Verso 35. Y Pablo y Bernabé continuaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, ¿después de qué? De algunos días. No meses y años, solo días. Pareció como que Silas necesitaba quedarse allí. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por nombre Marcos. Era un pariente de Bernabé. Bernabé quería que llevaran a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero, verso 38, Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Se separaron. ¿Ves? Bernabé y Pablo habían sido un equipo trabajando juntos. En Hechos 13, la Biblia dice que Dios dijo, ahora aparten a Bernabé y a Pablo, y ellos han estado juntos. Ellos estaban ministrando poderosamente juntos, pero en un tiempo, Juan, que tiene por sobrenombre Marcos, fue con ellos, y luego cuando llegó el momento para hacer la obra, Marcos se fue para su casa. Los dejó ahí.
Y a Pablo, a él no le gustó eso. Entonces, cuando es tiempo de regresar, y Pablo dice, hay que ir a visitar a los hermanos para ver qué es lo que están haciendo. Y Bernabé dice, pues hay que llevar a Marcos. Y Pablo dijo, no lo quiero llevar. No, él nos dejó. Él necesita quedarse en su casa y pensar sobre de lo que nos hizo. Allá que piense por un tiempo. Y Bernabé, a él no le gusta eso, y Bernabé significa hijo de ánimo. Y él está diciendo a Pablo, hey, es un niño, está joven. Se equivocó, se arrepintió. Él quiere ir con nosotros, deja que vaya con nosotros. No lo voy a llevar, dice Pablo. Él nos dejó y Pablo estaba hablando muy en serio. Yo no lo voy a llevar. Y eso se hizo una gran disputa entre ellos dos, que ellos decidieron que ya no iban a seguir juntos en su camino. Entonces Bernabé se llevó a Marcos y ellos siguieron. Miren lo que pasó, verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre. Y Pablo, escogiendo ¿a quién? A Silas. ¿Qué está haciendo Silas ahí? Silas vive en Jerusalén. ¿Por qué él está ahí? El Espíritu Santo le habló y le dijo, vas a trabajar con Pablo, quédate aquí. ¿Alguien le dio una palabra profética? ¿Él vio un ángel? ¿O ya no tenía dinero para seguir a Jerusalén? ¿O le dieron un trabajo mejor allá en Antioquía? No. ¿Qué pasó? Solo cuando fue tiempo de irse, Judas le dijo, vámonos. Y dijo, Silas, me parece como que me tengo que quedar. Y solo basado en un sentir del Espíritu Santo, él se quedó allí unos días más, sin tener idea que Pablo y Bernabé se iban a separar. Y Pablo escogió a Silas. Y Silas, a él se le dio una oportunidad de ministrar con el mejor apóstol de todos, Pablo, con el gran apóstol Pablo. ¿Cómo él llegó a estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado? Solo por un sentir del Espíritu Santo. Es que están entendiendo lo que les estoy diciendo. Decisiones grandes pueden ser tomadas solo por un sentir del Espíritu Santo. Sí. Eso es igual de válido. Es igual de importante. Tener un sentir del Espíritu como es tener una palabra del Espíritu. Porque es el mismo Espíritu. Él no tiene que decir nada si tú tienes un sentir. Él no tiene. Y también déjenme decirles algo. La Biblia habla de ministerios diferentes. Pero primordialmente el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos habla de ministerios diferentes, pero primordialmente sigue los ministerios de Pedro y Pablo. Los primeros 10 capítulos son primordialmente de Pedro, y luego la última parte del libro de los Hechos es primordialmente de Pablo. Entonces, conforme Pablo y Bernabé fueron un equipo, la Biblia los está siguiendo y está hablando de a dónde fueron y qué fue lo que hicieron. Pero cuando Pablo y Bernabé disputan y se separan, ¿a quién crees que siguió la Biblia? A Pablo y a Silas. Entonces, no solo se le dio una oportunidad de poder ministrar juntamente con el apóstol Pablo, pero ahora él está caminando y ministrando a un nivel tan diferente, y la Biblia lo está grabando de que lo que él y Pablo estaban haciendo está cambiando el mundo por años y siglos después de ellos. ¿Cómo pasó esa gran oportunidad? Porque le pareció bien. ¿Están entendiendo esto?
les estoy diciendo, esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. El Espíritu Santo está dando testimonio a nuestro espíritu. Y si aprendemos a obedecerlo y a ponerle atención, cosas grandes, estaremos en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero si estamos esperando una luz grande y brillante, una visión, un sueño o algo espectacular, vamos a perder al Espíritu Santo. Él está dentro todo el tiempo cuando tú no tienes una palabra o cuando no tienes ni una. Solo puedes decir, Señor, dame sabiduría. Y revísate por dentro. Y tienes que saber por el Espíritu Santo qué es lo que tienes que hacer. Vas a saberlo. Les estoy diciendo, es verdad. Miren en Lucas capítulo 1. ¿Cuántos creen que si Dios te estaba guiando a hacer algo muy importante, como escribir la escritura, obviamente, ciertamente, Él te hablaría, claramente te hablaría, por el Espíritu te hablaría? Pues es que el Espíritu Santo está en juego ahí. Pues si estás escribiendo palabras inspiradas por el Espíritu Santo, entonces es el Espíritu Santo el que te va a decir o te va a mandar un ángel o algo de qué es lo que vas a hacer. Noten en Lucas capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros que han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Ahora, les explico lo que está pasando. Este hombre es un doctor que está escribiendo esto. Suena mucho como una prescripción, ¿no es así? Bueno, cuando estás leyendo esto, ¿qué está pasando? Lucas dice en estos 2 versos, escucha, yo sé que otras personas han escrito del Evangelio sobre Jesús y lo que Él hizo en la tierra. Aún personas que caminaron con Él y que vieron esas cosas, nos han dado estas palabras. Pero luego el verso 3 dice, me ha parecido. ¿Qué dijo? Me ha parecido. Dijo, un ángel me apareció. El Espíritu Santo me habló específicamente y me dijo, tú, hijo mío, vas a escribir unas palabras inspiradas. No, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo. ¿Saben por qué Lucas decidió escribir el Evangelio? De acuerdo a Lucas, porque le pareció como que lo tenía que hacer. Aunque ya otros lo habían escrito, sobre esto, le pareció como que él también lo tenía que hacer. Entonces, solo por un sentir, ¿lo tenía que hacer? Él se sentó y comenzó a escribir y dice, por orden, no por orden cronológica. Eso es algo poderoso en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, que no solo es inspirada, pero es algo con lógica del ministerio de Jesús. Parecía como que él también tenía que escribir. ¿Cuántos saben que muchas veces ignoramos cosas? Porque dices, bueno, alguien ya hizo eso, alguien ya lo escribió, pero aún en ti tienes un sentir. Y nosotros sobrepasamos cosas poderosas que Dios está pidiendo que hagamos, porque nuestra mente las ignora y vamos y hacemos las cosas por lógica y razones. ¿Ves? Ser guiado por el Espíritu no es ser guiado por lógica. Ser guiado por el Espíritu no es ser guiado por tu cabeza. ¿No es así? No, es ser guiado por tu Espíritu. Es ser guiado por tu Espíritu. Algunos de ustedes que son tan inteligentes y tan listos, pueden vender hielo o a una persona, pues puedes meterte en un argumento o una discusión y ganar todo el tiempo, bam, 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 y
tu mente solo piensa y es lógica y dices estos hechos y nadie puede contradecir y tú dices, bueno, tú te sales de discusiones y dices, mira esto, no pudieron contra mí, soy tan inteligente. Vas a ser tentado más que otras personas. No ser guiado por el Espíritu Santo, porque tú puedes razonar tanto y detenerte y decir, bueno, muy bien, dejen, a ver, trato de razonar esto, ¿qué podemos hacer? Pues tú sabes, si hacemos esto y hacemos esto y hacemos aquello, y los pros y los contras y esto y lo otro, y bueno, y eres tan bueno con eso que has aprendido a depender de esas cosas. Entonces, por eso tú tal vez vas a ser limitado porque tú has aprendido a depender de ti. Y en tu habilidad mental y en tu inteligencia y todo lo que sabes. Y no el sentir del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, entendimiento, en tu lógica. ¿No es así? Pero reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Obviamente, no de acuerdo a tu lógica, muchas veces contra tu lógica. Y esto comienza desde el jardín de Edén, desde el jardín. Eva no estaba tratando de tomar una decisión mala, pero Dios dijo, no comas de ese árbol, del bien y del mal. Y ella no tomó una decisión mala, ella tomó una decisión buena. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Sabiduría. Pero aún así Dios dijo, no comas del fruto de ese árbol. Pero ella fue engañada y ella tomó una buena decisión. Déjenles digo algo. Buenas decisiones no siempre son decisiones de Dios. ¿Oyeron lo que dije? Buenas decisiones no siempre son decisiones de Dios. Tú lógicamente puedes entenderlo, razonarlo y escribir todos los pros, los contras. No te atrevas a tomar tu decisión en pro y en contra. No hay nada malo en escribir los pros y los contras. Pero cuando llegas al final de la lista y dices, pues, tú sabes, hay más de un parecer. Tienes un parecer en tu espíritu, pero también tienes un parecer en tu cabeza. Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que le pasó a Eva y a Adán. Pareció como que, pues mira, es como para comer, es bueno para comer. Y le pareció bien a ella y murieron. Tomaron una buena decisión, pero murieron. Porque no era una decisión de Dios. Por eso, no escuches al parecer de tu cabeza, que funciona y vas a las cosas y las decisiones y basas todo sobre la lógica, los pros, los contras y lo bueno, lo malo o la presión. O mira, eso es lo que van a pensar sobre nosotros si hacemos esto. Tú necesitas llegar al punto donde dices, bueno, a mí no me importa lo que la gente piense, solo me importa lo que Dios piensa. Yo quiero complacer al Señor. Entonces, tú haces lo que el Espíritu dice. Déjenle, doy unos puntos muy importantes. Puntos para que seas sensible al Espíritu Santo. Déjenle, doy unos puntos. Todos podemos ser sensibles al Espíritu dentro de nosotros. Déjenles digo, va a ser asombroso para ustedes. Y se van a preguntar, ¿cómo acabo de llegar al lugar adecuado en el momento adecuado? Solo por sentir. Unos puntos muy importantes. Número 1. Necesitas bajar el ruido en tu vida y muchas veces eliminarlo. Hay tantos cristianos que tienen ruido siempre en sus vidas, todo el tiempo.
se metes a su carro y tienen el radio, y algo todo el tiempo, ruido. Y tal vez no sea radio, a lo mejor es pura noticia, pero todo el tiempo. Llegas a la casa, a la televisión, ruido, 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 siempre ruido. Conversaciones, hablando, bla, 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 bla. Constantemente obteniendo información, ruido entrando. Hay personas que dicen, yo no puedo dormir si no hay ruido. No puedo. ¿Sabes por qué? Porque la gente no puede dormir. La gente no puede dormir porque no hay ruido, porque cuando no hay ruido ellos comienzan a entender lo que está dentro de ellos y se dan cuenta que hay problemas dentro de ellos. Y en vez de confrontarlos y lidiar con esos problemas y trabajar con esos problemas, ellos solo siguen con el ruido. Como por ejemplo cuando tomas. Las personas toman para no tener que confrontar lo que está pasando en sus vidas, en sus problemas, lo que está por dentro de ellos. Y el ruido hace eso para muchos cristianos. Siempre tienen ruido en sus vidas. Necesitamos bajar y muchas veces eliminar completamente el ruido y solo permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, en nuestro corazón. Y otro punto es el regadero por todos lados. Necesitamos todo ese desorden. Nuestras vidas están en un desorden. Nuestros horarios son un desorden. Nuestras casas, nuestros carros son un desorden. Y hay un lado natural y hay un lado espiritual. ¿Cuántos saben que cuando tú vas, algunos de ustedes lavan sus propios autos, algunos llevan sus carros para que se los laven, pero cuando tu carro es completamente limpio, por dentro y por fuera, y tú te metes por primera vez, tiene todo el gas y está completamente limpio y huele rico, huele bien. ¿Cuántos entienden que hay una atmósfera diferente en tu carro? Y es el mismo carro, pero tú te sientes mejor, ¿no es así? ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? Hay un principio ahí. Tú necesitas entender, hay un principio ahí. Tú te sientes mejor sobre ti mismo. Tú te sientes como que puedes hacer todo. Tú te sientes más exitoso. Y no es cosa de orgullo. Solo es que todo el desorden se fue, lo limpiaste. Y te metes allí y dices, bueno, me siento tan bien. Y dices, así quiero que esté mi carro o mi vida todo el tiempo. Pero después de un tiempo, vuelve el reguero, el desorden, el garaje. Tal vez todo está desordenado y te sientes también que tu garaje está limpio y todo está en orden. Aunque estés cansado y huelas feo. Pero al final del día lo limpiaste todo. Se siente bien. Se siente bien tener todo organizado y limpio, ¿no es así? Algunos no entienden ni saben de lo que yo estoy hablando. Pero sí es posible. Claro que se siente bien. Déjenles digo, se siente muy bien. Sí, pero conforme pasa el tiempo, no va a pasar ni días y piensas, tenía que recoger esto y tenía que poner esto acá, pero no sé dónde ponerlo. Bueno, déjalo, a ver, lo pongo en el garaje. O estás haciendo un proyecto y lo acomodaste tú en el garaje y luego terminas y dices, estoy cansado, y piensas, tal vez lo debería de limpiar antes de meterme a mi casa. Mejor mañana tengo tiempo. Y luego llega mañana y no tienes ganas de hacerlo, entonces lo dejas ahí tirado por una semana. Y luego haces otro proyecto y ahí se queda. Y luego cuando terminas de eso, algo dentro de ti dice, sabes, deberías de limpiar esos dos proyectos. Solo hazlo ahorita, pero no lo haces. Entonces, después de un tiempo que pasa, se hace un desorden. Y cuando tú entras allí, ya no quieres trabajar ahí. Who's the guy who was here?
That guy is Diana Hogue's assistant. Oh, ok. He's Jared Boyd, son